Bueno, muy bien. Bueno, la idea entonces es que hablemos de lepra, enfermedad de Hansen. Ustedes tienen una noción de esta enfermedad cuando dieron algo de infectología, ¿verdad? ¿Será que tienen alguna noción de lepra? En tercero la dimos. En tercero dieron lepra. La enfermedad producida por una micobacteria, por lo tanto lo que vamos a encontrar acá es la respuesta inflamatoria en el contexto de un paciente con una buena inmunidad, donde vemos el granuloma en toda su presencia. Bueno, para comentar, la lepra, la enfermedad de Hansen, es una enfermedad, desde ya como estamos hablando, infecciosa, es endémica en nuestra zona, en nuestra provincia de Santa Fe, se reportan entre 0,5 a 1 caso por 100.000 habitantes. Es una enfermedad que no solo se localiza en piel, sino que también compromete mucosas, sistema nervioso periférico y órganos. Es una enfermedad que tiene un largo periodo de incubación. En ese largo periodo de incubación ocurre esto que les decía, el paciente consulta a distintos médicos, quizás pasan sin diagnósticos, entonces tiende a una evolución crónica. Y también es una enfermedad infecciosa que refleja el estado inmunitario de nuestro paciente. Mycobacterium leprae es el microorganismo bacilo ácido alcohol resistente. En este caso no se cultiva, pero sí se puede detectar en el individuo a través de una baciloscopía, que es un estudio que realiza un bacteriólogo especializado. Dicho especialista, dicho profesional, nos va a arrojar dos conceptos importantes para el diagnóstico de nuestra enfermedad, como así también para el control del tratamiento, los cuales son índice morfológico e índice bacteriológico. Ya vamos a ir más adelante a explicar un poquito más de qué se trata. Como decíamos al principio, la lepra, cuando ustedes la estudian, a veces se arma todo un lío en cuanto a la clasificación, pero sepan que es una enfermedad que tiene en su organización, en su clasificación, dos polos. Un polo es el L y otro polo es el polo T. El polo L o la lepra lepromatosa es aquella que expresa la enfermedad en su máxima expresión, ya que nosotros vamos a tener un paciente con una pobre inmunidad, ¿sí? Entonces, en este caso no vamos a encontrar los verdaderos granulomas, sino que vamos a encontrar una infiltración de tejidos por las micobacterias y todas las respuestas, que es básicamente a expensas de macrófagos, células inflamatorias muy rudimentarias. En cambio, si yo voy a tener un polo T, el paciente va a llegar a formar un granuloma justamente de la lepra, con toda su celularidad ordenada y organizada, y va a expresar la presencia de una inmunidad a predominio celular apta. En ambas situaciones, el paciente puede tener algún tipo de inestabilidad inmunológica, porque son enfermedades crónicas, de larga evolución, por comorbilidades, donde el paciente puede tener cierta inestabilidad y expresar reacción reversible, que son como respuestas inmunitarias de cierta inestabilidad, que pueden cambiar el rumbo u obligar al médico que está tratando al paciente a tenerlas en cuenta y tratarlas prontamente, esas reacciones reversibles. Y en el medio están las indeterminadas o las dimorfas, que serían lepras que están ahí en busca de ser clasificadas. La lepra indeterminada es quien sería el inicio de la enfermedad. Por lo tanto, es poco común que la veamos, porque ocurre esto que decíamos al principio. El paciente habitualmente no llega a un diagnóstico, la mayoría, en esta instancia. La lepra indeterminada, de todas maneras, tengan en cuenta que cuando hablamos de lepra, la lesión elemental nos ubicamos en una mácula. La mácula de la lepra es una mácula que tiene anestesia o hipoestesia, o sea, tiene un trastorno de la sensibilidad. En este caso, la lepra indeterminada es una mácula hipocrómica, de límites poco precisos, localizada generalmente en la cara extensora de las extremidades, y en este caso afecta preferentemente a los niños y a los adolescentes. La lepra tuberculoide, que veíamos que era el polo donde teníamos mucha inmunidad, hace como un anillo o un rodete más de contención.
de la mácula, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una lesión de tipo anular, como hablábamos ayer, donde hay borde sobrelevado, que tiende a ser eritematoso, y un centro más hipopigmentado. Son escasas, tienden a ser de gran tamaño, nuevamente son anestésicas y ubican habitualmente en tronco. La baciloscopía, que es un estudio que busca la presencia del microorganismo, va a ser negativa, y la Mitsuda va a ser positiva. Mitsuda es homónimo a lo que sería la reacción de Mantoux, de lo que sería el Mycobacterium tuberculosis, o sea, es una intradermorreacción tipo 4, que lo realiza justamente en un sistema vacunatorio, que tiene una lectura inmediata a las 48-72 horas para ver la pápula, y expresa justamente el contacto de este paciente con el microorganismo. Ayer hablábamos entonces de diagnósticos diferenciales de lesiones anulares. Esta sería una lepra tuberculoide, ya después vamos a ver otras fotos. Esta sería otra lesión anular que puede aparecer en un paciente, por ejemplo, que tenga síndrome metabólico, diabetes, y es una lesión no rara, sobre todo en dermatología, que se llama granuloma anular. Tiene un componente inflamatorio, son lesiones que son un poco caprichosas en su presencia, a veces tienen mucho componente justamente asociado a la inflamación de prurito y son muy molestas, no siempre. Y en la otra fotito vemos entonces en esta zona, en la región justamente también troncal, estas máculas que tienden como a tener un cierto borde, en este caso ya tienen más eritema, escamas, pero bueno, la lesión lo que hace es estar justamente expresando un diagnóstico diferencial con lo que sería una dermatofisia, ¿sí? Los hongos en la piel también tienden a tener picazón, por lo tanto en zona pilosa, si el paciente tiene mucha picazón, en ese área puede haber algo de alopecia, ¿sí? Transitoria, pero que es bastante también común. Las dermatofisias habitualmente tienen entonces un borde sobrelevado con vesículas y son lesiones pruriginosas. Por eso vamos a ver escoriaciones. Si alguno me tiene que interrumpir o quiere preguntar algo, lo puede hacer, no hay problemas. Avanzamos y vamos a una lepra lepromatosa. Esta es la expresión de la enfermedad con todas sus lesiones. Los libros dicen, y lo que uno ve en consultorio también lo podemos identificar, que la lepra tiene una facie muy característica del paciente. El paciente tiene infiltración de justamente todos los componentes más convexos de la cara, entonces en la cola de las cejas, el componente del nasal es muy característico, lóbulos de la oreja, tiene en este caso las manchas o las máculas que va a tener en su tronco, los límites van a ser poco definidos y son más en color, digamos, como parduzcas, pardas claras, son hipoestésicas o anestésicas, y además en las lesiones vamos a tener la presencia de nódulos y tubérculos. Las lesiones elementales en sí hablan de lesiones ya que infiltran hipodermis y dermis. La fascia leonina hace referencia entonces a esta infiltración de la cara, habitualmente puede tener también ciertas áreas de alopecia, sobre todo en cola de las cejas. El compromiso de mucosas habitualmente va a expresarse en algún tipo de rinorrea, serosanguinolenta que puede tener el paciente. Este compromiso de tabique puede llegar a tener luego secuelas irreversibles desde ya por la destrucción de dicha estructura anatómica. Entonces va a tener justamente la nariz caída o esa nariz en silla de montar. El sistema nervioso sensitivo es uno de los órganos muy temidos en cuanto al compromiso por esta infección, las cuales luego, a posteriori del proceso inflamatorio infiltrativo, puede dejar secuelas, nuevamente irreversibles. Y los órganos comprometidos del sistema retículo endotelial, hígado, vaso, médula ósea, ganglios, testículos, ojos y riñones también pueden estar infiltrados en la evolución de la enfermedad. Lo que decíamos, el tema del compromiso del tabique nasal puede dejar estas facies características también en lepra, y estas serían las máculas un poco más en extensión, en cantidad, de una lepra lepromatosa. Y la lepra dimorfa sería una variedad intermedia.
El tema de lo intermedio es que cuanto más parecida sea una lepra T, va a ser más dimorfa T, y más parecida a una L, es una dimorfa L. Es una variedad de lepra que es una clasificación, que nuevamente lo digo, o sea, es algo más inestable. Es como que después el paciente va a virar un polo y ahí quedará. La borderline T o dimorfa T son máculas placas eritematosas de gran tamaño, bordes definidos, con un compromiso neural, y la dimorfa L o la borderline L serían las máculas pardas eritematosas de bordes extensos difusos, internos, recorte de hostia, anestésicas, muy inestable, con tendencia a hacer la reacción reversal que decíamos antes. Entonces, una dimorfa L tendrá lesiones extensas y con un borde más definido, y una dimorfa, la dimorfa T. Y la dimorfa L será la lesión como en un doble anillito o una tendencia a un rodete más inflamatorio, con bordes difusos externos y más justamente en ese recorte de hostia que hablan, el interno. Acá tenemos entonces la justamente representación también en la foto de lo que sería la lesión en piel, y lo que ya vemos acá son fotos de la histología. Ya vamos a hablar de la histología de la lepra. El tema del sistema nervioso periférico, ustedes saben que hay, digamos, filetes nerviosos que hacen a lo cotidiano, a nuestro quehacer, digamos, a la actividad laboral, social. Por lo tanto, es muy importante tratar de identificar este compromiso de manera, digamos, temprana. La lepra compromete y puede expresar la aparición de una mononeuritis múltiple. Las vías de sensibilidad que compromete son la sensitiva, la motora, o la mixta también. Hay pequeños y grandes filetes nerviosos, y el nervio cubital es uno de los más comunes, siendo justamente el responsable de también secuelas irreversibles. ¿Cómo, digamos, les parece a ustedes que uno puede identificar o pesquisar a un paciente si tiene o no compromiso neural en una lepra? ¿Qué le tenemos que preguntar al paciente en consultorio? Hormigueo. Hormigueo, ¿qué más? Falta de sensibilidad. Bueno, sí, pero digamos, ¿cómo podés, digamos, identificar que el paciente no tiene sensibilidad? ¿Qué le puede pasar a un paciente si no tiene sensibilidad? Que tenga Viste que uno- lesiones. Traumatismos. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo suelen ser esos traumatismos? ¿Con qué se va a traumatizar un paciente que no tenga sensibilidad? Y con la silla, una mesa. Fuego, por ejemplo. ¿Con qué? Con fuego, por ejemplo, Con cocinando. fuego, que se queme, que se pinche. Tal cual, está bien, puedes llevar por, digamos, o sea, tener un trauma con la silla, con la mesa, pero quizá lo cotidiano es el manipular justamente cosas, lo habitual, que uno puede utilizar, y que tenga traumatismos que él no perciba. Justamente entonces que tenga lesiones por quemaduras, heridas, entonces de esa forma uno puede, como así también, pensar en algún tipo de situación que tenga trastornos en la marcha, donde bueno, ya veremos directamente la observación del paciente, por supuesto. Entonces, al respecto, el paciente va a tener esas deformidades por compromisos justamente de los filetes nerviosos, que en el contexto de lo que es un pie, puede tener mucha, digamos, correlación, en definitiva, con otro tipo de úlceras, porque, por ejemplo, esta sería una úlcera neuropática, de toda su extensión, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que es esta úlcera neuropática? ¿Qué característica tiene? ¿Dónde se localiza? ¿Qué borde tiene? ¿Cómo es el fondo? Está en una superficie con mucha presión. Muy bien. Tiene los bordes bastante definidos. Ujú. El fondo no Digamos, si se está ve sucio. muy bien. Y si está en un sitio de presión, ¿cómo reacciona la piel ante la presión? ¿Qué se Pero forma? hace una hiperkeratosis. Claro, tenemos la queratodermia o el callo plantar, es un sitio muy común donde van a iniciarse justamente
en esas úlceras, que en definitiva se arma la úlcera y el callo queda en el rodete. Entonces el rodete hiperqueratóxico es muy característico de estas úlceras. ¿Qué otra entidad ustedes conocen que pueda tener una úlcera neuropática? ¿No es el mal perforante plantar que también puede estar en diabetes? Muy bien, esa sería otra entidad, diagnóstico diferencial, muy bien. ¿Y se les ocurre alguna otra entidad? Bien, muy bien. Por lo tanto, si uno encuentra algún tipo de, en realidad cuando los vemos ya, si vemos deformidades es algo avanzado. Si vemos hiperkeratosis, si vemos justamente estas fisuras tan grandes que se hacen, estamos con un pie muy avanzado. Pero, de todas maneras, sabemos que a nuestro paciente le tendremos que dar medidas de apoyo en cuanto a la distribución del peso de este pie, como para justamente favorecer el cierre de estas lesiones y de estas úlceras, que van a ser muy lentos, estos cierres. ¿Cuál sería el riesgo que corre mi paciente con una úlcera neuropática? Amputación. Que se infecte. Bueno, ¿y cómo se infectaría? ¿Qué puede tener mi paciente? Y puede tener una infección polimicrobiana. No se escuchó bien. Polimicrobiana. Polimicrobiana, sí. Sí, habitualmente estamos de acuerdo, son lesiones que están colonizadas y son polimicrobianas. O sea, pero a veces hay agentes bacteriológicos que se, digamos, infiltran tejido y hacen estragos. ¿Cuáles serían las infecciones que uno puede encontrar como complicación de una úlcera neuropática en un pie? Puede haber anaerobios. Bien. Y la entidad, si uno dice, este paciente tiene una úlcera neuropática complicada con ¿cómo se complican? Con osteomielitis, Amputación. y que requiere amputación. ¿Por qué se va a amputar un pie? ¿Qué puede estar pasando? Isquemia. Necrosis. Gangrena. Una gangrena húmeda, estamos de acuerdo, por ahí las secas no se apuran tanto, está bien, Profe. la húmeda. El microorganismo dice que vos decís puede ser el estáfilo. Sí, puede ser, en realidad, según las comorbilidades o, digamos, los hábitos del paciente, ¿sí? ¿O la Pero pseudomonas? habitualmente son más tirando a los negativos, como dice la compañera, y muchas veces las gangrenas húmedas son anaerobios. Y las gangrenas húmedas habitualmente tienen una evolución muy rápida, urgencias médicas, y verdaderamente terminan amputando al paciente porque si no te hacen una sepsis, te quedas sin paciente. Pero estamos de acuerdo, quizás antes de hacer la osteomielitis, el paciente te haga episodios de celulitis o colecciones, a reiteradas veces. Pero convengamos que estamos de acuerdo, no estamos muy lejos del hueso. Así que toda lesión de puerta de entrada en un pie, el riesgo, y más siendo crónica, y más con distribución alterada del peso en el pie, el riesgo es que me haga osteomielitis. ¿Y cómo yo diagnostico osteomielitis? Y primero podés ver si se ve el hueso a través de la lesión y si no con la sonda canalada. Y Sí. después pedís la biopsia en trauma. La pido a traumato, muy bien. ¿Qué me va a biopsiar el traumato? El hueso. El hueso, muy bien. Una parte irá para anatomía patológica y otro tanto irá para cultivo. Bueno, muy bien. A nivel general, por supuesto, lo sabrán en el consultorio cotidiano de la práctica médica en nuestra área, es mucho más común encontrarnos con una úlcera en cuestión, neuropática, por diabetes, ¿verdad? Que por lepra. Bueno, cuando ustedes entonces sospechen lepra, tengan en cuenta que la principal medida justamente es eso, identificar una lesión, es una mancha, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sospecharla. ¿Cómo puedo yo empezar a aumentar la posibilidad de que esté con una lepra? Haciendo un examen de sensibilidad. ¿Cómo les parece a ustedes que puedo hacer el examen de sensibilidad de las lesiones? ¿Cuáles son las herramientas que tengo en semiología para hacerlas? Y podés usarlo para la termoalgésica los tubos de ensayo. Muy bien. Podés Para usar la el térmica. monofilament.
Ajá, para la térmica. Podés usar Muy el bien. monofilamento para la analgésica. Diapasón. Para la sensibilidad vibratoria, el diapasón. El diapasón, muy bien. Y después, Quizá el bueno, para la... monofilamento es más para la táctil, ¿viste? Porque el monofilamento es apenitas, digamos, es un estímulo muy suave. Si no lo pinchás con el, Y si no, el lo pinchás martillo. con una aguja estéril o con algún tipo de artefacto. Sí, sí, por supuesto, para discriminar. Bueno, entonces, si yo encuentro que el paciente tiene una hipoestesia, yo lo que debo solicitar es una biopsia de piel. El patólogo me va a informar a mí y me va a dar mucha información en cuanto a la respuesta inflamatoria que tenga mi paciente. ¿Tiene granuloma o tiene solo infiltración y micobacterias? Recordemos que el microorganismo no se cultiva, se puede hacer una tinción, un bacilo ácido alcohol resistente, cialnícer. Y la baciloscopía la va a hacer el bacteriólogo. Entonces, yo tengo un proceso granulomatoso bien ordenadito, tendré una lepra tuberculoide, mientras que la baciloscopía va a ser negativa, este microorganismo habitualmente no lo vamos a identificar. El granuloma lepromatoso no llega a un componente de granuloma, sino que solamente lo que hay es células espumosas cargadas de micobacterias, que en este caso son estas, no son las azules, me parece que las micobacterias son las lilas, exactamente. El componente infiltrativo de la lepra lepromatosa es en profundidad. Como les decía, podemos tener lesiones en dermis, en hipodermis, infiltra, destruye y reemplaza estructuras anexiales. Es muy común que en zona de lepra lepromatosa, como veíamos antes, tengamos ausencia de pelos, zonas anhidróticas, ausencia de glándulas sudoríparas, y en ese contexto la biopsia puede ser de gran utilidad. La baciloscopía va a ser positiva. La baciloscopía que me lo hace el bacteriólogo. Esta sería la tinción especial de la lepra lepromatosa para ver la célula de Virchow, que es el macrófago cargado de micobacterias en su interior, la célula espumosa, y la baciloscopía la hace el bacteriólogo con una hojita de bisturí, en este caso el lóbulo de la oreja, se hace una mínima incisión y se espera el drenaje de linfa del área. Primero va a haber sangrado, después de unos segundos va a haber justamente la presencia de un material linfático y vamos a tener un índice baciloscópico que me va a permitir decir lo que decíamos antes, tiene baciloscopía negativa o positiva, según sea la lepra T o la lepra lepromatosa, y el índice morfológico. El índice morfológico hace referencia a la presencia de justamente cuántos bacilos están rotos o fragmentados. A mayor cantidad de bacilos fragmentados, estaré por buen camino en el caso de que yo esté haciendo un tratamiento para lepra lepromatosa. Entonces, yo este estudio baciloscópico se lo voy a pedir al paciente para diagnóstico y seguir el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento de la lepra? Si nosotros vemos que tenemos un paciente que tenga algún tipo de secuela o sintomatología neurológica, tendremos que hacer todo un tratamiento de prevención y rehabilitación de lo que haya, de secuelas. Entonces ahí yo voy a tener que tener un equipo interdisciplinario. Quizás el médico tenga que hacer la derivación pertinente o lo tenga que evaluar primero un fisiatra, especialista, ¿verdad? Y luego entonces toda la rehabilitación. Tratamiento del paciente y detección temprana de casos nuevos. La lepra en sí es una enfermedad que tiene una baja contagiosidad. A diferencia del micobacterium tuberculoso, cuando el paciente es bacilífero, la lepra tiene baja contagiosidad. De todas maneras, el paciente, digamos, a quienes se van a controlar es al entorno cercano, o sea, los pacientes que viven bajo el mismo hogar, bajo el mismo techo. Entonces, la lepra tiene un tratamiento polimicrobiano, ya que es una medicación que uno debe darla durante un tiempo prolongado y necesitamos hacer la sinergia farmacológica para evitar la resistencia bacteriana, que va a ser inmediata o bastante temprana si uno las combina.
Los esquemas que están aprobados para este tipo de lepras son, en el caso de que tenga una lepra tuberculoide, o la que se dice también es la paucibacilar, es la lepra tuberculoide, la propuesta es que se le administre. Habitualmente se da la de la OMS, pero bueno, igualmente se lo sigue al paciente, con los índices que decíamos antes, y la clínica. La indicación es de Dapsona, 100 miligramos día, y rifampicina, 600 miligramos por mes. Mientras que si tengo una lepromatosa, es a la Dapsona de 100 miligramos día y rifampicina, 600 miligramos por mes, vamos a agregar 50 miligramos de clofazimina todos los días y 300 miligramos por única vez por mes. O sea que hay 3 drogas para la lepromatosa, que son Dapsona, rifampicina y clofazimina, mientras que para una lepra tuberculoide vamos a administrar Dapsona y rifampicina. Este tipo de esquemas de tratamientos prolongados son administrados en la atención primaria de la salud, son controlados, habitualmente justamente tienen una ficha, el paciente tiene que ir a buscar el medicamento, hay que hacer controles de laboratorio, controles clínicos, ya que es una enfermedad que, como decíamos antes, puede tener en el transcurso de su historia algún tipo de episodio reaccional. Entonces, las causas en este tipo de situaciones es que el paciente tenga alguna inestabilidad en su sistema inmunitario. Por el inicio del tratamiento, porque la paciente esté cursando un embarazo, porque esté con algún estrés, ya sea físico o psíquico, y entonces van a aparecer las reacciones de tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, el paciente va a virar todo su sistema de respuesta inflamatoria a la inmunidad celular, la reacción reversal, vira un polo T, el paciente lo que tiene son neuritis, rápidamente comienza con neuritis, con riesgos de secuelas. Esto habitualmente puede darse al inicio del tratamiento. Y hay otra reacción que se llama de degradación, cuando la respuesta de inmunidad celular vira pero a un polo L. Entonces las lesiones inflamatorias se tornan más turgentes e inflamatorias en piel. También puede tener neuritis. Y serían aquellos pacientes que, ¿qué ocurre? El paciente o no hace tratamiento, o sea, se agrava su enfermedad, o lo hace discontinuo, que eso también hay que explicarle al paciente. Una vez que uno lo inicia, no los deben abandonar, ¿sí? Que a veces es difícil, porque son tratamientos prolongados, dijimos que son 6 meses, 1 año, a veces el paciente no toma medicamento, no está acostumbrado, no entiende, o no quiere entender. El tratamiento en este caso de la reacción tipo 1 incluye analgésicos y corticoides vía oral. Habitualmente son altas dosis de corticoides. El objetivo es evitar secuelas en mi paciente, evitar esas neuritis que dejen secuelas. Voy a la reacción tipo 2, en lo que es reversal, la actividad va a estar a expensas de la inmunidad celular y humoral. Y vamos a tener, el paciente va a mirar su enfermedad, esta entidad se va a ver más en los pacientes de polo L y dimorfa, o sea, los pacientes con una inmunidad ya alterada de base. Y lo que va a expresar mi paciente en este tipo de lesión es la aparición, además de toda su lepra, va a empezar con estas lesiones de tipo nódulos. Digamos, no es un simple eritema nudoso. Si ustedes estudian eritema nudoso, la típica es que veamos lesiones de nódulos, más que ver, las palpamos, en cara anterior de las piernas. En este caso, el eritema nudoso leproso es extenso y compromete tanto miembros superiores como inferiores, tiene compromiso del estado general. El nódulo, nuevamente, hablamos de una lesión elemental que ubicamos en hipodermis, ¿verdad? Y el fenómeno de Lucio. El fenómeno de Lucio, que está dentro de lo que sería la clasificación del episodio reaccional tipo 2, expresa clínicamente una vasculitis necrotizante. El diagnóstico es retrospectivo por las cicatrices atróficas en los miembros. La vasculitis necrotizante, como tal, en actividad, veremos extensas áreas de necrosis, de bordes bien difusos, estamos con una tendencia a dejar todas unas cicatrices atróficas, deprimidas, estamos y expresando esa severidad del cuadro. En ambas situaciones, eritema nodoso y vasculitis necrosante, nuevamente el tratamiento son corticoides vía oral, altas dosis y la talidomida.
Diagnóstico diferencial. En cuanto a diagnóstico diferencial, yo no hablé de efectos adversos de los fármacos. Siempre es interesante que ustedes tengan una noción de los efectos adversos de los fármacos. Si uno les va a preguntar un tratamiento, que tengan una noción de, bueno, qué tengo que tener en cuenta si voy a iniciar un tratamiento con Dapsona, cuál es el control que debo hacerle a mi paciente, en qué tiempo, talidomida, a quién se lo puedo dar, si se lo doy a una mujer, qué tengo que tener en cuenta. Tenemos que tener esa altura en el examen y para su vida también, por supuesto, pero también por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Por la situación en la que ya se encuentran en la carrera. ¿Saben el efecto adverso de la talidomida? ¿Verdad? En las mujeres. Sí, no se le puede dar a mujeres embarazadas y si se les da a mujeres que en edad fértil, siempre recomendar un método anticonceptivo junto, esteratogénico. Que no puede quedar embarazada. ¿Estamos? Esteratogénica 100%. O sea, si yo se lo doy a una mujer, tengo que, digamos, que la paciente me garantice que no vaya a quedar embarazada en ese tiempo. Hay que explicarle eso. ¿Estamos? Pero bueno, y además tiene otros efectos adversos que son muy molestos, también pueden dar neuralgias y demás, talidomida. Pero básicamente el más temido, quizás, como el que se había en un momento retirado y demás del mercado, era justamente el efecto teratogénico. Bueno, muy bien. Diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales de la lepra. En este caso, la lepra indeterminada, dijimos que empezaban como máculas hipocrómicas, de bordes difusos, en extremidades. En este caso, vemos una carita, el rostro de un niño, estamos de un fototipo 3-4, que ciertamente contrasta su color de piel natural con estas máculas hipopigmentadas. ¿Cómo sería una eczematía cromiante? Esto no es más que un paciente con una piel muy seca, atópica, que se nota más en estas épocas donde contrasta un poco con el sol, la lesión que es francamente mucho más seca que la piel de alrededor y tiene un componente inflamatorio. Son lesiones que son bastante oscilantes en el tiempo, transitorias y no merecen más que una crema hidratante de buena calidad, restauradora de barrera y algún corticoide de baja potencia. Pitiriasis versicolor, es ese honguito que hablaban ustedes ayer, esas manchas que son muy comunes, son más tipo placas, hipopigmentadas, o versicolor hacen referencia a la variedad de lo eritematoso o parduzco, a predominio en tronco, producidas por malacesia, ¿verdad? Por un hongo. Muy común. Neoacrómico es un poquito más raro, ya sería una lesión de tipo justamente névica, pero sin pigmentación. Y después tenemos la lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide dijimos que era aquella que tenía el borde bien definido, que contenía la enfermedad. Entonces, el diagnóstico diferencial era la anular, dermatofisia, y le agregamos el eczema numular. Y en esta foto siempre me detengo un poquito porque, bueno, el eczema numular también puede ser de la temporada. El eczema numular, hacemos referencia a lo numular, el dermato hace referencia a una moneda. Lesiones que son habitualmente en cantidad, le gusta salir más en extremidades inferiores, y no es raro encontrarlo también en los varones, el componente estacional. Componente de, que ustedes imagínense, espongiosis, mecanismo de unas vesículas espongióticas por la inflamación, el edema intercelular, que también se tratará con algo tópico. Entonces uno se detiene en la foto y decimos, bueno, si sacamos las lesiones de alrededor, y yo me quedo con una sola de ellas, que esté solita y aislada, en la pierna. Y yo lo veo y le digo, bueno, usted tiene un eczema numular, le indico el tratamiento y lo cito a mi paciente al mes. El paciente cumple el tratamiento y la lesión no modifica, no cambia. No hay respuesta al tratamiento. ¿Yo en qué otra situación, o sea, en qué otra entidad puedo pensar si veo este tipo de lesión en pierna? Pongámosle que tiene y mide un centímetro, u 8 milímetros. ¿En alguna Sí. infección? Puede ser una infección, sí, el tema infeccioso quizás, ¿qué tipo de infección pensamos?
Erisipela, capaz. Pero la erisipela, ¿qué característica clínica tiene? No tiene bordes sobrelevados. Te diría que justamente eso capaz que sí tiene, porque si ves una placa de erisipela, tiene Pero cierta Una lesión placa más sobrelevada. intensa, con rubor, con calor. Claro, pero es bien definida. Cuando la cejas de la erisipela tiene bien definidos los bordes. En ese sentido estoy de acuerdo que tenga los bordes definidos. Pero de acuerdo, tiene todo el componente de inflamatorio bien presente. Pero acá yo veo, de todas maneras, una lesión tipo placa, con una cierta tendencia a unas escamas, que parecen bastante adheridas, en algún sector. Psoriasis, puede ser. Bueno, muy bien, puede ser psoriasis, una psoriasis aislada, una placa de psoriasis, muy bien. ¿Qué otra cosa les parece que puede ser? En una pierna de un paciente que parece medio blanco, ¿no? Medio rubión, fototipo 1 o 2. Aquella lesión que es justamente sale en áreas que quizás tiene fotoexposición, tenemos que siempre pensar en aquella lesión que es producida por el sol. Entonces, la entidad que habitualmente podemos sospechar que es el diagnóstico diferencial, habitualmente es la enfermedad de Bowen o un carcinoma espinocelular in situ. Antes de un carcinoma espinocelular, ¿qué lesión pudo haber tenido mi paciente? Una queratosis actínica. Lo más común es que la historia empiece con una queratosis actínica. Si quieren, nos sacamos de la pierna. Vayamos al cuero cabelludo, un paciente sin cabello. Entonces, tiene una queratosis actínica de base y una, una evolución de esa atipía de la célula epidérmica hacia todo el espesor de la epidermis, haciendo una enfermedad de Bowen o carcinoma espinocelular in situ, y si ya infiltra dermis, es un carcinoma espinocelular invasor. Entonces, cuando yo digo, estoy sospechando un Bowen, estoy sospechando un espinocelular, mi paciente con del eczema no mejora. Si sospecho Bowen o sospecho espinocelular, ¿qué debo solicitar del paciente? Una biopsia. Una biopsia, correcto. Muy bien. Después veré cómo se trata y demás. Pero sí, el gold estándar es biopsia en inicio y cirugía convencional curativa. La lepra lepromatosa, decíamos que era la más flogótica, de bordes más difusos, tenía tubérculos, nódulos, entre otras situaciones, el diagnóstico diferencial incluye el linfoma cutáneo de células T, es una entidad neoplásica muy rara, pero que existe y que inicia por la piel, y luego infiltra el resto de los tejidos. La leucemia, en su variedad, y sí les digo al revés, quizás sea una leucemia más, digamos, paciente que tiene una leucemia en médula ósea, con vuelco a sangre periférica, y hace lesiones tipos metástasis, y el lupus eritematoso sistémico, siendo un poquito así más, como muy flogótico, muy inflamatorio. De todas maneras, en todas estas entidades de diagnóstico diferencial, nuevamente la biopsia será nuestra herramienta de diagnóstico de certeza, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda de lepra? Ustedes lo que pueden hacer en un dispensario, en el hospital o en un consultorio privado, hacer la prueba de la sensibilidad, como decían las compañeras. Ustedes con una simple lapicera, una aguja estéril, digamos, unos frasquitos con agua, pueden tener un algodón, pueden tener justamente información para empezar a sospechar. Y después, bueno, solicitarán los estudios que corresponden al bacteriólogo, al dermatólogo o al cirujano que le pueda hacer la toma de biopsia. Bueno, muy bien. Yo creo que estamos en tiempo, sí, estamos muy bien en tiempo. Yo no sé si hay pocas alumnas despiertas, el resto está o estudiando o en otro lugar o no sé dónde están, pero la idea es que acá traten de intervenir un poquito más de compañeros.
como para identificar un poco otras causas en el contexto de úlceras. A mí me toca la última semana de cursado de ustedes, esta rotación, y por lo menos las rotaciones anteriores lo que hacía, tanto en la forma presencial como la forma de encuentro virtual, es a través de casos clínicos. Por lo tanto, uno se los presenta, les cuento, pero luego son ustedes los que quizás tratan de llegar un poquito a la conclusión. Y eso quizás creo que puede ayudarlos a ustedes para ir repasando algunos temas y empezando también a interpretar un poquito más allá lo que uno intenta desde acá de la cátedra. Entonces, lo que uno hace al respecto es presentar una foto y datos clínicos iniciales de un paciente, y la propuesta, en ese momento yo los organizaba por cantidad de grupos y demás. En este caso vamos a hacerlo así, al azar, aleatorio, chicos. El que pueda y quiera participar, habla. Describir características clínicas de la lesión, en este caso son ubicadas en la pierna o en el pie. La etiología posible, solicitud de exámenes complementarios y la, justamente, estrategia terapéutica. Entonces, la etiología, yo me lo voy a anotar porque me olvido, exámenes complementarios y el tratamiento. En el caso 1, vemos una paciente femenina de 59 años. La paciente Profe, tiene no sé antecedentes. esto, pero yo No no estamos estoy viendo. viendo la pantalla. ¿No estás viendo? Estamos todavía en el de lepra, en el Power de lepra. ¿Sí? A Ahora ver. estamos en nada. Sí. Gracias por la observación, porque si no iba a estar Ahora sí, casos clínicos. claro. Entonces, yo les voy a preguntar, que me describan clínicamente la lesión, la etiología posible, porque hay ciertos datos en la historia de la paciente o de los pacientes que me van a hablar de una cierta etiología, si van a solicitar algún examen complementario y qué tratamiento se puede proponer. Vamos con el caso número 1. Paciente femenina de 59 años, dislipémica, medicada con rosuvastatina, consulta por úlceras de 3 meses de evolución, úlcera de 3 meses de evolución precedida por prurito. Refiere edemas vespertinos, dolor en zonas de curaciones. ¿Qué tipo de úlcera podemos identificar? Con borde Una bien úlcera definido. redondeada, Bueno, ¿cómo son el fondo? limpio, Limpio. Sí, Oh, podemos parece. decir, parece un fondo limpio, está bien, podemos decir que está granulomatoso, granulante. ¿El borde qué les parece? ¿Cómo está el borde? Limitado. Bien definido y sobrelevado. Y sobrelevado. ¿Y les parece un borde limpio? Sí. No. No, Van, No sé si eso, es Y eso digamos, que lo eso limpiaron o... amarillo es. amarillo. Sí, por ahí Tiene vieron que a costras veces melicéricas. usan. Bueno, muy bien. Vieron que la señora en realidad dice que tiene 3 meses de evolución la úlcera, pero está precedida por prurito. Refiere edemas vespertinos. Bueno, dolor en zona de curación. ¿Qué significa que tenía antes prurito y edemas vespertinos? que puede Puede haber ser tenido insuficiencia venosa. Claro, ¿y qué otro dato ustedes tienen en la imagen que hable de insuficiencia venosa? el color ocre de la piel, Muy bien, la dermatitis ocre, purpúrica y pigmentaria, el mismo prurito y la tendencia de ¿qué es lo que le pasa al paciente con úlceras? Perdón, con varices, con insuficiencia venosa. ¿Qué hace en la piel? queratosis, Hacen lo que nosotros llamamos eczemas microbianos. Entonces, hay épocas del año nuevamente que el paciente con insuficiencia venosa viene al consultorio y le pica. Y ahí uno entonces trata de llevar adelante todas sus estrategias para que le deje de picar. Porque si se siguen rascando, muy probablemente tienen más chance de terminar en una úlcera. Entonces, si uno está en ese contexto de esta paciente, justamente, ¿cómo yo hago el diagnóstico de este tipo de úlcera? En primera instancia, estoy con 3 meses de evolución de una lesión.
En esta instancia yo creo que es importante la clínica. ¿Estamos? Yo escucho al paciente, reviso al paciente y lo voy a controlar. Pero en inicio el diagnóstico es clínico. ¿Cuál sería el motivo entonces de la úlcera en la paciente? ¿Qué tipo de úlcera? Venosa. Es una Venosa. úlcera venosa, es una de las más comunes en consultorio. Dentro de las medidas de tratamiento, ¿qué les parece que podemos hacer? ¿Algún examen complementario que soliciten? Ecodoppler puede El ser. ecodoppler, muy bien. El ecodoppler venoso en miembro inferior, muy bien. Si me viene con algo de insuficiencia, ¿yo qué puedo tener en cuenta? ¿Qué puedo ofrecerle a la paciente? Puedo ofrecerle el tema de todas las medidas, digamos, de movilidad y de favorecer mucho mejor el retorno venoso, que puede, entre otras situaciones, hacerlo a través de un vendaje compresivo, o las medias de descanso, venostáticos que se pueden dar vía oral, y habrá situaciones especiales que deban ser intervenidas por especialistas para, en aquellos casos que tengan una valvulopatía, una insuficiencia valvular severa del sistema venoso, se puede intervenir. Muy importante, como les decía ayer, cuando yo veo lesiones en pie, y más si tengo un componente venoso, que ella va a tener edemas a la tardecita, si anda todo el día, mermar y educar a mi paciente para que no tenga tanto edema. O se le indicará reposo, o se le enseñará un poco a fragmentar un poco su día para no llegar con tanto edema, o este vendaje que les decía, o la media de descanso. Pero eso sería básicamente una de las medidas importantes. ¿Qué se le puede dar al tratamiento tópico? ¿Tienen noción, tienen idea con qué se le puede indicar el tratamiento inicial? En este caso, nosotros tenemos una lesión de 3 meses de evolución, 12 semanas, está colonizada, seguro, por supuesto. Entonces, siempre las medidas van a incluir quizás en primera instancia antibióticos tópicos, ya sea mupirocina o ácido fucídico, y habitualmente son polimicrobianas, como decían ustedes al principio, entonces a veces hay que agregarle algún otro componente que cubra quizás también gram negativos. Entonces a veces la gentamicina tópica también es una buena herramienta. Todo este componente periférico, si está muy inflamado, muy eritematoso y le sigue picando, lo puedo tratar con algún corticoide de mediana potencia, mometasona, betametasona, un queratolítico muy, muy suave, porque si no le irrito y le voy a lastimar más. Pero la idea sería de favorecer la remoción de todo este componente que impresiona, ser a expensas de algunas como escamas adheridas. Bien. ¿Qué riesgo tiene una úlcera venosa en esta localización? Que se infecte también. Que se infecte desde ya, muy bien. ¿Y cómo va a estar entonces la pierna si se infecta? Con signos de flebosis, digamos. Bien, Eritema, calor. Puede bien. haber pus, por ejemplo. Puede cambiar su secreción, de tener una lesión más seca, empezar a secretar y la secreción maloliente. ¿Y el paciente cómo va a estar? Puede Mal ser estado una general. sepsis. Puede llegar a una sepsis. Bien, y antes de la sepsis, el mal estado general, ¿y qué más tiene el Fiebre. paciente? Tiene fiebre, muy bien. El dolor habitualmente cuando está infectado también incrementa. Las venosas por ahí no son tan dolorosas, pero les duele mucho cuando se curan, y cuando le empieza a doler mucho, sí, revísenlo bien siempre, porque es muy común, vieron que son episodios que llevan tiempo hasta que cierre la úlcera, entonces en algún momento van a requerir a veces hasta más de un esquema antibiótico. Bueno, muy bien. Este es otro paciente, otro tipo de foto también. Pero estamos acá nuevamente en la pierna, en este caso es un paciente masculino de 52 años, tabaquista, etilista de jerarquía. Inicia luego de trauma,
con una lesión que es intensamente dolorosa. Crece en profundidad. Refiere claudicación intermitente y parestesias dolorosas nocturnas. ¿Cuál sería, qué característica tiene la úlcera? Una úlcera con bordes sobrelevados, de fondo sucio. Bien, Mal definida. sí. Los bordes están eritematosos también. Tiene Tiene cierto como signos de eritema. flebosis, Tiene ¿no? fondo necrótico. Sí, lo blanco es más necrosis, muy bien. Y esto también es necrosis, como más seco. En realidad esto es la exposición tendinosa, porque era re profunda. Y verdaderamente un fondo sucio, necrótico. Podemos decir que la necrosis, nos enseñaba el doctor Iribas, te da una lesión blanca que no deja ver el fondo. Es todo blanco y adherido. Si uno toma una pinza y quiere, digamos, hacer un curetaje de esta zona, está todo adherido. En cambio, si uno ve un área blanca con cierto fondo eritematoso que se asoma a través de, entonces estoy con fibrina. Entonces no es lo mismo ver fibrina, que sabemos que es un componente natural y de cicatrización y demás, versus necrosis. Estamos con una úlcera necrótica. ¿Cuál es el principal mecanismo o causa de esta úlcera en este paciente? ¿Qué les parece? Isquemia arterial. Bueno, es una arterial, muy bien. Y la arterial habitualmente es así. Es bastante rápida en su inicio, en su presentación, y es muy, muy dolorosa. Entonces, ¿qué estudio complementario le pido a mi paciente? Un ecodoppler también. Un ecodoppler, en este caso, arterial. Como para empezar, después veremos si hay que pedir la angiografía o hacer algún tipo de intervención. Y bueno, todas las medidas generales, básicamente en educar a mi paciente. Por supuesto que si no mejora toda la cuestión tóxica de tabaco, justamente hábitos tóxicos y demás, no va a tener una mejoría. A veces son pacientes delgados, justamente no tienen ni obesidad, nada, pero son totalmente expuestos a, estoy bajando el volumen, a un cierre lento en su herida. Bueno, todo lo demás yo creo que está bien, porque bueno, meternos con todo lo que es vasodilatadores, o antiagregantes, plaquetarios y demás, antiinflamatorios, no es el motivo de la fecha. Nuevamente el diagnóstico clínico. Escucho a mi paciente, lo reviso, evalúo, me está diciendo que claudica intermitente cuando camina en la calle, parestesias dolorosas nocturnas. ¿Por qué tiene parestesias dolorosas nocturnas? Por compromiso nervioso. Puede ser que el compromiso, la neuropatía, ponerle que el paciente es atilista, está bien, pero a veces esos como calambres que el paciente te relata bien característicos, de la única forma, los despiertan y te interrumpe el sueño. De la única forma que calman su dolor, porque es dolor, es apoyando los pies. Entonces te dicen que está No es por la falta de irrigación. Claro, Cuando exactamente. están acostados. Claro, exactamente. Tienen tan lábil su sistema vascular, capilar, inclusive, que el simple, digamos, cambio de posición, el decúbito, propiamente dicho, hace que el paciente tenga lesiones de hipoperfusión, sintomatología de hipoperfusión. Entonces, ¿Se lo puede despierta y hace toda ver, esta situación. ¿Se puede qué? se puede ver, profe, también un cambio en la coloración de la piel? ¿Y vos qué vas a ver? Si vos tenés un paciente, ¿cómo perciben que está esta pierna? ¿Qué les parece? Y por ahí cuando está mucho en decúbito, por ejemplo, se despierta a la mañana o puede tener como más pálida la piel. Claro, pero si vos, por ejemplo, ¿cómo estaría la piel de este paciente? Seca, sin pelo. Atrófica. Pálida, fría. Claro. Uno va a ver en consultorio eso. O sea, la úlcera sale en un contexto, en una pierna.
Ustedes revisen los dedos, las piernas, la piel, y van a saber, van a orientarse qué tipo de úlcera están viendo. Después escuchen al paciente, porque él solito les va a ir diciendo todo esto. Esto que les digo del dolor nocturno es re común. En realidad, además de que altera la calidad del sueño, te está hablando de un paciente insuficiente vascular severo, o por lo menos vascular en extremidades, una vasculopatía en extremidades inferiores. Pero de acuerdo, muy bien. El examen debe incluir de toda la piel perilesional de úlcera y el estado de la piel perilesional y de cómo yo la mejore, también como médico, ayudará para el cierre, porque esta úlcera va a cerrar en definitiva del borde hacia el centro. Después al final me va quedando una islita, pero es del borde hacia el centro. Entonces yo tengo que tener esta piel apta. Y ahora me voy a la otra úlcera. Ahora ya capaz que con esta terminamos. Entonces, vamos más joven, 35 años, masculino, lesión supramalleolar, externa, que aparece como ampolla, crece y se ulcera. Drena, material purulento, refiere dolor, aumento de temperatura, perilesional en la última semana. Antecedente de contacto con agua de río hace un mes. ¿Cómo es esta úlcera? ¿Cómo es el borde? Más limitada, Sí. fondo El sucio. fondo sucio. Los signos de letrada de eso. ¿Cómo? Los signos de inflamación. Sí, acá Alrededor. yo ya veo el signo más tal cual. Sí, impresiona que está ya más inflamada en periferia, con una celulitis perilesional, eso es lo que quería que digan, celulitis antes. ¿Y cómo está el fondo? Como dijo la compañera, sucio. Acá tenemos un poquito de todo. Seguramente es más fibrino necrótico, restos de facelos. ¿Qué sospecho? ¿La causa? Vean la edad también. Y el antecedente, comorbilidades. No las tiene. Una lesión, digamos, comentan el río, por Sí. ejemplo. Una En realidad, mordedura o... bueno, pudiera ser un accidente o una, está bien, un contacto con una mordedura, que te haya mordido algo en el río, lo sumo, sí, una palometa, no entiendo yo, una herida de la raya, está bien, puede ser. Una La verdad que no infección. me... Una infección por algún agente bacteriológico que viva en el río. Muy bien. En este caso ya él venía de otra localidad de la zona. Ya había hecho esquema antibiótico de inicio en atención primaria, no mejora. ¿Cuál les parece que puede ser la estrategia para el diagnóstico? Un cultivo de la lesión. ¿Cómo tomo la muestra para el cultivo? Hay que desbridar primero. ¿Desde los bordes? Se puede hacer con el mismo desbridaje, con el fondo, o se puede hacer haciendo una punción desde la piel sana hacia el fondo. Bien, bien. La punción aspiración tendría rédito si el paciente, por ejemplo, en este examen físico yo encuentro que está coleccionado. Percibo una colección. La detecto y la aumento con sensibilidad con una ecografía de piel y partes blandas. Guío con la ecografía de piel y partes blandas una punción aspiración. Y voy a tomar material de esa colección. Pero de la úlcera en sí, todo lo que sea fondo, y con esta característica, va a ser poco el rédito cuando estamos hablando de algo bacteriológico. Porque esto, como saben ustedes, está colonizado y me va a dar falsos positivos. Y va a crecer un montón de microorganismos. Entonces, los hisopados y la escarificación de una úlcera, no porque es una superficie que en realidad no tiene un rédito en lo que realmente está ocurriendo. Quizás en este agente, ya que se había internado y demás, y estaban buscando exhaustivamente porque era grande la úlcera, la causa en este paciente, yo les cuento que se llegó, a diferencia de los otros dos casos, a hacer una biopsia de piel
de la úlcera. La biopsia de pie, como ven la fotito acá, en realidad no son 2 montañitas, es una sola, pero se realiza con una cuña. Se introduce y se hace una anestesia intradérmica y se hace un corte de profundidad, donde un material va a ir una parte al bacteriólogo, principalmente el fondo, para directo y cultivo, y otra parte va al patólogo. Entonces me estudia otras causas de úlceras. Porque ¿qué otras causas de úlceras puede haber en paciente joven? Yo ahora estoy pensando en una infección. ¿Qué otras causas de úlceras puede haber en un paciente joven? Por diabetes tipo 1. Por diabetes. Puede ser, para que tengamos en cuenta, por vasculitis, con este borde bien dibujado, en una paciente que quizás pueda llegar a tener alguna colágenopatía de base. Entonces, en este caso, tengan en cuenta que el paciente en cuestión lo que desarrolló al cultivo fue un Mycobacterium marinum, que es un tipo de Mycobacterium que justamente tiene la particularidad de estar habitando en agua. Así que bueno, ese fue un caso que habíamos aprendido, y bueno, son una de las causas o los motivos para hacer biopsias de úlceras. ¿En qué otra situación voy a biopsiar una úlcera? ¿Qué les parece? Ayer algo comentamos en la clase. Cuando sospechamos que puede haber alguna lesión maligna. Claro, muy bien. Justamente en una transformación de una úlcera crónica, como por ejemplo un paciente quemado, con una cicatriz crónica, justamente cuando yo sospecho que está con una neoplasia, con un carcinoma espinocelular, solicito biopsia. Y la biopsia será del borde de la úlcera. Bueno, muy bien. Estos son entonces los ejemplos de la dinámica que uno les propondría en los próximos encuentros, sobre todo, entiendo, para que ustedes razonen un poquito más y se animen a hablar sobre todo. El próximo caso, se los muestro rapidito, era el típico paciente de mal perforante plantar, nada más que está más en el talón. Esta es la chica joven con el lupus, que hizo una vasculitis, otra forma de diagnosticar, o sea, otra forma de presentación de vasculitis, una úlcera, también duele un montón. Y el diagnóstico es biopsia de piel del borde. Esta es rara, pero existe y duele un montón. Variedad de úlcera necrótica, borde difuso, mal definido, extremidad inferior, paciente renal crónico, calcifilaxis. Y por último, la úlcera del paciente que está hospitalizado, en un periodo de larga evolución, que es la escara. Esto con simples medidas de rotación, y bueno, a veces no tan simples, pero bueno, verdaderamente es un problema a veces la escara en un paciente hospitalizado o postrado en el hogar, porque es una puerta de entrada muy importante. Pero bueno, es otra de las variedades de úlcera que desde ya, por supuesto, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Así que bueno, esa era la idea. Bueno, muy bien. Bueno, yo no sé si alguno quiere después hacer alguna sugerencia o algún otro tipo de dinámica para los próximos encuentros. Van a ser a fin de mes, la última semana, y ya después tenemos los exámenes. ¿A ustedes les parece productivo hacerlo de esta forma? Sí, profe. Sí, pero Sí, profe, Bueno, sí. Sí, profe. bueno. Sí, más que porque nada vieron ejercitar lo de los diagnósticos diferenciales. claro. Ya, Sí, diagnósticos diferenciales, el manejo inicial, que vean también fotos. ¿Sí? Entiendo que ustedes, pacientes de dermato, es poquito lo que están viendo, ¿verdad? Yo no he visto sí. ninguno. Sí, profe. Sí, yo no vi. Claro. Bueno, sí, entiendo que van rotando, que se organizan, que por ahí van 1 o 2 veces por rotación. Sí, se organiza desde la facultad como se puede. Yo creo que de todas formas se puede siempre aprender, así que bueno, yo de mi parte a disposición. Yo trabajo en el privado por el momento y estoy con ustedes de esta forma. Así que bueno, estamos en comunicación y nos veremos en las próximas semanas. Que tengan linda tarde. Igualmente.